Buenos días, amados hermanos. Una vez más me da mucho gusto estar con ustedes. Espero que ustedes igual estén preparados para escuchar una palabra que sin lugar a dudas nos va a poner a reflexionar, pero nos va también a impulsar para poder llevar a cabo la obra del Señor que nos ha encomendado. Hoy quiero hablar acerca de una palabra que ha estado siempre moviendo mi corazón y que ya en una ocasión hablé de una manera, pero hoy quiero hablar acerca de un hombre que poco se habla en la Escritura. Hablamos de Abraham, de Isaac, Jacob, hablamos de muchos hombres patriarcas, hablamos también acerca de los profetas, pero poco hablamos de un hombre, Efraín. Efraín fue el hijo menor de José. Efraín tuvo dos hijos, uno se llamó Manasés y otro Efraín. Pero quiero enfocarme en la vida de Efraín. Cuando Efraín fue joven, el papá los llamó a los dos, a Manasés y a Efraín. ¿Qué sucedió? El padre ya no veía bien, ya había perdido la vista, sin embargo tenía la capacidad de ver por medio del Espíritu y sentir por medio del Espíritu. Ya no era el abuelo Jacob, sino que era Israel. Asimismo, en el caso de Efraín. Efraín fue una persona como usted, como yo, pero con una gran oportunidad. Efraín recibió la bendición del abuelo Jacob. José se disgustó y dijo: papá, así no se hace. Ya sabes que nuestra costumbre es primero bendecir al mayor y después al menor. Sin embargo, Jacob dijo: está bien, hijo, así es. Y lo hizo como él fue ordenado por Dios o indicado por Dios. Puso la mano derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Esto quiere decir que el que recibía la bendición con la mano mayor era el que iba a tener una preeminencia dentro de la tribu o grupo que formaba el pueblo hebreo. Ya saben que una tribu es una agrupación que comparte la misma cultura, los mismos principios, la misma agrupación y tiene su propio sistema. Pero vamos a entrar en tema que es Efraín. En el libro de Oseas 7:8 dice de la siguiente manera: Efraín, el hijo menor de José, y Asenat, hija de un sacerdote de On. Efraín nació cuando José era primer ministro en Egipto. Ya José había pasado una situación dramática. Ustedes saben que fue vendido por sus hermanos, fue despreciado por sus hermanos, y entonces llegó a ser José un hombre mixto. Por un lado era hebreo, por otro lado se hizo egipcio. Él vivió sus mejores días en Egipto hasta que murió su padre. Cuando murió su padre, Jacob, él se entristeció mucho. Efraín recibió una profecía por parte de Jacob, su abuelo, que consistía en que sería padre de mucha gente. Imagínense qué gozo era ser padre de mucha gente. Padre de mucha gente quiere decir ser un patriarca, ¿sí? Génesis 48:20. Efraín recibió una bendición especial
con el propósito de ser un digno representante dentro del mover de Dios para representar a todo el pueblo de Israel, un pueblo sufrido. Así es que cuando un niño nace siempre hay la expectación de que algo va a hacer en la vida. Y qué alegría para los padres cuando un niño nace, así como cuando una niña nace, porque si no hubiera mujeres no hubiera hombres. Sin embargo, en esos tiempos la costumbre era poner los ojos en el primogénito, y se le daba un relieve más sentido a el nacimiento de un hijo. Esa fue cuando menos mi experiencia. Pero poco se piensa en su futuro. Pero los abuelos siempre tienen un sentimiento especial para sus nietos. Y en este caso había la costumbre de bendecirlos porque eran los que iban a recibir la mayor herencia, la bendición. Y en el caso del plan de Dios, revelaría a los abuelos que ellos tenían que seguir el propósito de Dios en esta tierra. Así es que Efraín tenía dos personalidades. Una era un hijo normal, en apariencia, sí, con bendición de su orden. Uno como ser humano natural, esa personalidad humana como natural, otra personalidad como Israel. Aquí estamos viendo una pequeña metáfora, como Israel, que representa las 10 tribus de Israel. Cuando era Israel un muchacho, dice el Señor, yo lo amé. Sin embargo, Efraín ha provocado a Dios. Muchas veces cuando un hijo no cumple las expectativas de un padre, comienza a entrar la tristeza, la angustia en el padre, y entonces comienza a tener problemas el padre con el hijo. Y eso sucede en toda nuestra cultura, en toda la ciudad, en todas las naciones. Hay hijos que se salen de la costumbre, que se salen del sistema de vida de una familia. Y a eso Dios no le agradó, no le agrada. Está en Oseas 12:14, dice que Efraín provocó a Dios con amargura. Y en Oseas 7:8 dice que Efraín se mezcló con los demás pueblos, por tanto el Señor le llamó torta no volteada. Y este es el tema. El tema es Efraín, torta no volteada. Imagínense. ¿Saben ustedes qué es una torta no volteada? Una torta no volteada es precisamente un pan que no se cuece, solamente se quema por debajo y se hace masa seca por encima o cruda. Esto quiere decir que el hombre inicia una vida tierna, vamos a llamar cruda, pero a la misma vez el hombre no madura. El hijo no madura. Eso le sucedió a Jacob, ¿sí? Y ahora le está sucediendo a Efraín. También Dios le dijo a Efraín por medio de Oseas 9:10 que a pesar de que Efraín fue amado en gran manera, fíjense, fue amado en gran manera. ¿Quién no ama a su hijo cuando nace o cuando se está desarrollando? Muchas veces dejan de comer por correr llevarlos a la escuela cuando ya están en edad escolar. ¿Sí? Los cuidan, los llevan de la mano, los abrazan, les compran algunas cosas que el niño prefiere. Él fue como uvas del desierto, dice también aquí, o como la fruta temprana de la higuera. Así habló Dios de Israel. ¿Qué es la fruta
temprana de la higuera, una fruta tierna, una fruta que no, si uno tiene hambre, no puede satisfacerse porque no sirve para nada. Sí. Oseas 6:4, el Señor dice, ¿qué haré contigo, oh Efraín? Muchas veces el papá habla con el hijo o llega el momento en su pensamiento interno y dice, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Ya no lo puedo tolerar o no estoy conforme con él, no sé cómo expresarme con él. Y entonces el Señor le llama uva silvestre. Nosotros, ¿cómo le llamaríamos a nuestro hijo? Muchas veces usamos otras palabras más agresivas o muy suaves. Ya no sabemos qué hacer según lo humano. Sin embargo, aquí José ya no habla de cómo trató a su hijo después, pero Dios, por medio de Oseas, usa a Oseas como boca para hablar de Efraín. Dice el Señor por medio de Oseas, ¿qué haré contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? Recuerden que Efraín representa las 10 tribus del norte y Judá representa las 2 tribus restantes, que son en total 12 tribus del pueblo de Israel. Oseas 7:1 dice, ahora Efraín se ha hecho como paloma incauta, sin entendimiento. Incauta es una persona, según el diccionario, es una persona fácil de engañar. Los incautos son blancos fácil para los estafadores. Se hizo un hombre en apariencia como que inocente. Sin embargo, esa inocencia estaba velada, porque en su corazón había una inclinación para hacer la maldad, para cometer pecado por medio del pueblo de Israel, de las 10 tribus que representan a Efraín. Se adoraron ídolos, se quemaron ídolos, les quemaron incienso, hicieron muchas cosas que él permitió. Oseas 12:14 dice que Efraín provocó al Señor con amargo furor. Hay veces que el padre llega al momento en que dice, ya basta, no te puedo tolerar, porque ha provocado al papá o a la mamá con amargo furor. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Quién ha provocado a sus padres con amargo furor? El furor es un fuego abrasador que arde por dentro, furia o agitación. Por tanto, el Señor, por medio de Oseas, también le dice que hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Oprobio quiere decir deshonra o vergüenza. Fíjense nomás todo lo que Efraín hizo. Derramó sangre, ¿sí? Deshonró a su Señor, se inclinó a ídolos, permitió que los jóvenes tomaran mujeres que no debían de haber tomado. Hizo todo al revés, hizo todo lo que el Señor no había mandado. Oseas 7:1 menciona, cuando yo quería curar a Israel, cuando yo lo aconsejaba, cuando yo estaba a su lado, dándome cuenta de su conducta, Israel no hizo más que descubrir la iniquidad de Efraín. Iniquidad quiere decir inicuo, malo o maldad, perversidad, abuso o gran injusticia.
Esto es lo que había en el corazón de Efraín. Y por eso Israel, sí, como de su descendencia, ha vivido una vida demasiado agitada como nación hasta el día de hoy. Tristemente, el pueblo de Israel, representado por uno de los hijos de José, quien era el hombre que tuvo la oportunidad de cambiar la era, le falló al Señor. Muchos hombres le fallaron al Señor. Saúl le falló al Señor y venía de esa tribu. ¿Sí? ¿Cuántos hombres vemos que en lugar de derribar su idolatría o sus ídolos, ¿sí?, los elevaron y les quemaban, como vuelvo a decir, incienso? Le falló al Señor Efraín. Por eso el Señor lo denominó torta no volteada. Pero gracias a la soberanía del Señor, la primogenitura de Israel fue quitada después. En Romanos 9, 2, 25, podemos ver que Dios se hizo de un pueblo que no era pueblo. Y ahora quiero entrar a la parte que nos corresponde. Déjenme leer Romanos 12, Romanos 9, 24 y 25. 9, 24 y 25, y dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí será llamados hijos de Dios viviente. Esto nos habla a nosotros. Levantó una nueva generación, sustituyó con otro pueblo. Esto podemos decirlo, de acuerdo a las eras, es una oportunidad para nosotros poder, en cierta manera, ocupar el lugar de bendición, ocupar el lugar y la expectativa que Dios espera de un pueblo que ha creído, un pueblo que ha sido amado, un pueblo que es enseñado, una nueva creación. Y esa nueva creación tiene que estar representada por un hombre. Sabemos muy bien que esta creación está representada y bendecida por Dios, porque nos amó tanto. Dice: cuando eras joven yo te amé, te abrazaba, te besaba. Mis expectativas estaban ahí. Cristo, Jesús, vino a ser hombre para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de representar al pueblo de Dios, a la iglesia, a la novia, una nueva creación para cumplir el deseo del Señor. Para esto lo dice precisamente la lectura que hicimos, Romanos 9, 24 al 25. El Señor se mueve de una manera soberana que aún nosotros no entendemos. Quizá un padre diga: esto yo no lo entiendo, un hijo menos. Pero el Señor sí sabe lo que está haciendo. Pregunta: ¿a quién de nosotros nos gustaría hacer una torta no volteada? Un desobediente, un malvado, uno que se llama cristiano, uno que es hijo de pastor, uno que es hijo de una familia, que es capaz de poner todas las expectativas en ellos, o en él, o en ella. O comer uvas silvestres. ¿A quién le gustaría comer uvas amargas o silvestres? O higos crudos. Yo creo que a ninguno. No tendría ningún caso.
porque esto, en lugar de alimentarnos, nos podría envenenar. Efraín no solo decepcionó a su abuelo Jacob y a su padre José, sino al propio Dios. Hermanos y hermanas, nosotros no debemos de fallar. Hemos recibido un llamamiento. A menos que no hayan recibido un llamamiento, entonces son exculpados, pero no inocentes. Porque todos tenemos la oportunidad de buscar, de volver en nuestro espíritu, de buscar la vida de Dios. Hoy vemos un mundo convulsionado por las circunstancias que vivimos y tienen la oportunidad de volverse a Dios, y Dios puede hacer de ellos canales de bendición también. Un llamamiento y una comisión. Esto consiste en cumplir el deseo del corazón de quien nos llamó. Por lo tanto, haciendo discípulos para que se vuelva la gente al Señor. Nosotros tenemos que ser esa gente que tiene que ser discípulos. Escuchábamos hace 8 días una palabra de qué es ser un discípulo. Y aquí comenzamos nosotros a revisar qué es ser un discípulo. Uno que paga también un precio elevado y tiene un cambio, una transformación de conducta, obra del Espíritu Santo en él. Y el Señor quiere que nosotros seamos esos hombres. Un discípulo hará otro discípulo. Nosotros tenemos la promesa de heredar el reino de Dios. Él nos ve como su cuerpo, como su novia, como su esposa. Esas eran las expectativas de Dios con Efraín, pero ahora estas expectativas las tiene Él para nosotros. Esa es como su cuerpo, su novia, su esposa, y nos está conduciendo a la victoria del tiempo final, así como a la consumación de todos los siglos, con el fin de llegar a ser vencedores y ser la nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba, no la Jerusalén de la tierra, sino la de arriba, que se mueve por medio del pensar del Señor. Somos el diseño perfecto de un vencedor. El vencedor fue Jesucristo en la cruz y somos su diseño. ¿No anhelarías tú en tu vida ser un vencedor? Quizá tú te sientas triste, frustrado, porque tu hijo o tu hija no es compatible con tus deseos espirituales o morales, o no te escucha, es obstinado o obstinada a amar más al mundo que al Señor. No te desanimes, solo déjalo en las manos del Señor y tú no quites tu mirada del blanco que es perfecto. El Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, dice la palabra. Hermanos, el Hijo se va a encontrar con Dios. Recuerden ustedes el Hijo pródigo. ¿Cómo vivió? ¿Qué le pidió al papá? Tenía todo en sus manos, pero él quiso parte de los bienes y se fue. Pero el Padre después lo recibió con los brazos abiertos. El Señor nos está hablando hoy. Él quiere que maduremos en vida. Él quiere que tú seas un fruto maduro y no una fruta. Una fruta deleitosa, bien cocida para el agrado del Señor. Que nosotros, a partir de que creímos en Cristo, que éramos tiernos, nos amó, nos abrazó, quizá lloró con nosotros, pero aquí estamos para decirle al Señor: Señor, haz tu voluntad en mí, cumple tu propósito por el cual me has creado. Hermanos, esta es la situación y la condición de muchos de los hijos de hombres buenos, porque han recibido la palabra buena, han recibido la leche no adulterada, han recibido la palabra viviente como un estilo de vida, lo que nos tiene atados al Señor esperando la novia.
esperando también al novio. Nos tiene ahora con una expectación aquí esperando su regreso. El Señor prometió regresar y no nos abandonará porque Él nos ha amado. No nos volvamos a los ídolos, no amemos al mundo. El mundo pasa y sus pasiones, pero el Señor siempre permanece fiel. Por último, yo quisiera bendecirlos con esta lectura de 2 de Timoteo 1 al 7. Y está muy preciosa. Dice de la siguiente manera. Y esto se lo digo a los padres, se lo digo a los hijos, se lo digo a las hijas, a los pequeños que están con nosotros, que están ahí al lado de usted, se los digo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Aquí hay otro padre. Y este padre este es un padre espiritual. Es el apóstol Pablo, abrazando a Timoteo, quizás acercándoselo a un lado, diciéndolo, sí, que se portara de una manera varonil. Pues tú, hijo mío, esfuérzate. Cuando le decimos a un hijo esfuérzate, podemos recibir dos respuestas, una positiva o una muy negativa. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, ese es un problema. El testimonio cuenta mucho. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Enséñales lo que has aprendido de mí, que sean idóneos. ¿Qué quiere decir la palabra idóneo? Adecuado, ¿sí? Idóneo, que participa de ideales correctos, de acuerdo al estándar bíblico, para enseñar también a otros. Esto es el fruto de ser un discípulo bien preparado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estaba hablando en secreto con el apóstol Pablo. Así como Jacob hablaba con Efraín, toda la expectación estaba en él. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Recuerden que también hemos oído palabras acerca de qué es ser un soldado. Uno que milita, es un militar. ¿Sí? Este militar tiene que luchar como atleta, porque dice el apóstol Pablo, y también el que lucha no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto le debemos de decir a nuestros hijos, que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dará entendimiento, o te dé entendimiento en todo lo que estamos escuchando. No seamos como Efraín, que llenó sus manos de sangre. No seamos como Efraín, que se volvió a Dios cuando fue abrazado y amado. Se convirtió como en una mujer ramera. No seamos como Efraín, que él hacía muchas tretas, muchas mañas. Él convivió con reyes que no eran del pueblo de Dios. Se mezcló con ídolos. Hermanos y hermanas, les quiero bendecir con esta palabra para que hablen a sus hijos como lo hizo Jacob, como lo hizo José, también como lo hizo Abraham,
que podamos hablar con ellos y decirles que ellos han sido llamados para la era final, para ser vencedores y no ser derrotados. Tienen dos oportunidades. Una, ser bendecidos en vida en la tierra, en lo secular, y ser bendecidos en lo espiritual, tener todas las riquezas de Dios y su anhelo. Ser bendecido en vida equivale a no ser huérfanos, a no andar de menesterosos. Ser bendecidos en vida quiere decir tener todas las riquezas del Padre también, que corresponden a vivir una vida mejor en la tierra. Quitemos ese pensamiento cristiano o religioso. Ay, es que hay que sufrir en la tierra porque somos pobres. Dios nos hizo pobres y como somos pasajeros, pues vamos a vivir rentando toda la vida. No, el Señor nos dio ya de sus riquezas, no solamente espirituales. O díganme ustedes qué hombre, escogido por Dios vivió pobre. Abraham, aún su sobrino Lot, Salomón, David, Moisés. Bueno, Moisés vivió un tiempo pobre, pero recuerden que estaba en una casa rica. Nosotros somos para quitarnos, sacudirnos toda esa miseria de estar al lado del Padre toda la vida como gente que no tiene una visión para desarrollarse, pero nosotros lo vamos a llamar y decirle: hijo, tú fuiste llamado para fructificar y para multiplicar. Tú fuiste llamado para ser bendecido por Dios y hoy a mí me corresponde traerte a mí, sentarte si es preciso en mis piernas y decirte: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. El Señor puso sus ojos en ti como en mí y no se equivocó. Trata de vivir lo mejor que puedas en la vida y trata de ser lo más fiel al Señor, esperando su venida. Esto es lo que los quiero animar. Les quiero decir que hay un camino donde podemos andar, una senda donde podemos caminar y tenemos una meta: llegar a ser la nueva Jerusalén que el Señor está levantando a través de todo creyente, de todo hombre salido de diferente monte, salido de diferente lugar, salido de diferente provincia, para que formemos esa iglesia gloriosa que Él anhela. Hermanos, esperamos que esta palabra corta, que el Señor les dé revelación y puedan compartirla, ver la vida, lean la vida de Efraín y van a ver cuánta decepción. Torta no voltear. Esperamos nosotros pasar un proceso de pequeños, tener una vianda firme y después una vianda sólida para que maduremos. Recuerden que Jacob dejó de ser Jacob, ahora es Israel. Si antes me veían a mí como Silverio, hoy no me tienen que ver como Silverio, me tienen que ver como un hijo de Dios. Yo los quiero ver a todos ustedes como hijos de Dios y no como los conozco. El mismo Señor Jesús mencionaba: si alguno me conoció según la carne, hoy no me debe conocer así. Hoy Dios es espíritu y está en tu espíritu para hablarte, bendecirte, como lo hacía Jacob con su hijo. Yo quiero ser eso. ¿Tú no lo anhelarías? Yo te bendigo en el nombre de Jesús y espero que sí pongamos manos a la obra. Que el Señor les bendiga y les manda un saludo a todos en las provincias, en el lugar donde estén escuchando esta palabra. No se desesperen, el Señor está con nosotros. Amén.